Otro ejemplo que vemos en las Sagradas Escrituras en Jueces 16, vemos a una mujer llamada Dalila, que se hizo pasar por la novia de Sansón para obtener información acerca de su identidad, terminando robándole información de su identidad, cosa que lo mandaría a la esclavitud y ceguera permanente. Y vemos también el fraude de robo de identidad, cuando unas personas inescrupulosas ocultaron entre los decretos de la Iglesia romana un documento llamado la donación de Constantino. Este documento supuestamente había sido firmado por el emperador Constantino, declarando que toda Italia y provincias del oeste se donaban al Papa Silvestro en gratitud por haber sido curado de lepra. Se estima que 1 de cada 4 personas sufrirá de robo de identidad. Así es que es un acto muy común. Una muy importante pregunta que me parece que todos debemos de hacernos es: ¿fue Jesús, podríamos decir o contar a Jesús entre aquellos que fueron fraudes en la historia? ¿Fue Jesús un fraude o Jesús robó una identidad que no le correspondía? Esta pregunta es de suma importancia, porque descansa sobre esa pregunta nuestra vida eterna. Si Jesús no fue quien manifestó ser, por sus milagros portentosos, su conocimiento y su sabiduría de lo alto, y su expresión perfectamente genuina y de sincero amor, entonces fue el fraude más grande de la historia. C.S. Lewis en una ocasión tuvo una experiencia y en su libro Mere Christianity, él enfocó sobre la inclinación de algunos de decir cosas buenas acerca de Jesús, pero a la vez quedarse corto y no llamarle Dios, posiblemente porque en el fondo, en su corazón, piensan que es un fraude. Escribió en su libro: estoy aquí tratando de prevenir que alguien diga una cosa realmente tonta que frecuentemente dicen algunas personas de él, refiriéndose a Jesús. Dicen: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su reclamo de ser Dios. Esa es la cosa que no debemos de decir, dice C.S. Lewis. Un hombre que fue meramente hombre y que dijo el tipo de cosa que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. Sería o un demente a nivel de uno que dice que es un huevo hervido, o sería el diablo del infierno. Uno debe de decidir: o este hombre fue y es el Hijo de Dios, o fue un demente o algo peor. Puedes silenciarlo, sí, podemos intentar silenciarlo, como si fuese un tonto. Puedes escupirle y matarle como si fuese un demonio. O puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con estas tonterías de una actitud paternalista de Él ser un gran maestro humano. Él no dejó eso abierto a nosotros. Él no tuvo siquiera intención de hacerlo así. Cierro la cita. ¿Qué fue entonces la verdadera identidad de Jesucristo? Las personas, como todos sabemos, percibimos las cosas un poco distintas. En una ilustración de Johnny Dean del libro The Pop-Up Quiz, las personas ven las cosas de forma distinta todo el tiempo. Por ejemplo, 3 personas, un ministro, un arqueólogo y un vaquero,
Un día estaban mirando el Gran Cañón por primera vez. El ministro exclamó: verdaderamente este es una de las glorias de Dios. El arqueólogo comentó: esto es una maravilla de la naturaleza. Y el vaquero dijo: ¿se puede imaginar tratar de buscar una vaca perdida allá adentro? Las personas ven las cosas de forma distinta. La esperanza mesiánica, dice este autor, de aquellos en la comunidad judía que tenían esta creencia era que el escogido restableciera la supremacía de Israel entre las naciones grandes del mundo. La suposición era que esto se lograría de forma violenta y vengativa, con el derrocamiento forzoso y la destrucción total de los que estaban en poder. Pero antes de que esto ocurriera, el profeta Elías regresaría para anunciar la venida del escogido. Como resultado de esta esperanza, Jesús tuvo que de algún modo comunicar a sus discípulos y a otros que tenían tales esperanzas tan elevadas, que lo que Él ofrecía era algo totalmente distinto de lo que ellos esperaban. Muy amados, aunque percibimos de forma un poco distinta cómo, y escuche bien esta pregunta, una pregunta de vital importancia, posiblemente, y creo que es la pregunta de mayor importancia para cualquier ser humano: ¿cómo percibe usted a Jesucristo? Pablo, autor de la epístola a los Filipenses, nos indica que hay un asunto legal detrás de un asunto teológico. Para convencer a alguien, cualquier persona que desea convencer a alguien de la verdadera identidad de otra persona, se necesita traer información que ayude a establecer quién es esa persona, señalando cosas que tienen que ver con su origen, quiénes son sus padres, a qué se dedica, su función y otros datos de relevancia. En el primer siglo, Pablo y los demás discípulos de Jesús tuvieron una labor muy ardua, ya que necesitaban persuadir a las personas de quién fue Jesús en su vida terrenal